Hola, en los siguientes videos quiero compartirte cómo trabajé esta obra desde cero. Voy a subir 4 videos en total, donde voy a mostrar cómo preparé el lienzo, el boceto preliminar, las primeras capas de color y después el detalle. Estos videos los quise hacer porque he encontrado en YouTube cómo iniciar a pintar si no tienes ninguna idea sobre la pintura, y también videos muy específicos sobre cómo pintar con la técnica de ciertos artistas que ya es un poco más avanzado, pero siento que hay muy pocos videos, sobre todo videos en español, sobre cómo pintar en un nivel intermedio. Si ya tienes una idea de cómo manejar los colores, ya tienes una idea de qué materiales necesitas, pero todavía no has dado ese siguiente paso a mejorar tal vez ciertos detalles de tu técnica o poder realizar ciertas texturas que no sabes cómo alcanzar, creo que este video te puede ayudar mucho. Entonces vamos a la primera parte, que va a ser cómo preparar un lienzo desde cero para una obra. Vamos a trabajar con una engrapadora, sus grapas, una espátula para mezclar, una brocha, agua y como imprimadura vamos a usar gesso. El lienzo por el que vamos a estar trabajando es este, pero para mostrarles este trabajo de cómo tensar la tela sobre el bastidor de madera, vamos a apartar este. Y aquí algo que te puede servir si estás trabajando un lienzo de esta manera es mojar la tela antes de comenzar a tensarla. Cuando mojas la tela, sobre todo con agua caliente, puedes hacer que se expanda mucho más y evitar ondulaciones inesperadas cuando ya estés trabajando la imprimación. Pues ya, tela y mi bastidor de madera. Lo primero que vamos a hacer es colocar la tela sobre el bastidor. Tenemos que asegurarnos que las fibras de la tela estén paralelas a el ángulo de la madera. Esto nos va a guiar para que nuestra tela esté bien derecha y no se tense más de un lado o del otro. Vamos a empezar por poner una grapa en la parte de arriba, luego una grapa en la parte de abajo, a la derecha y a la izquierda, y repetimos en ese orden para tensar de manera equitativa. Yo voy a utilizar loneta, es una tela económica y bastante práctica para hacer cuadros. Si quieres hacer algo de calidad profesional, puedes utilizar lino, pero es más costoso y difícil de adquirir. Cuando lleguemos a una orilla, lo que vamos a tratar es de doblar hacia adentro y por encima la tela para que el doblez quede lo más oculto posible, y engrapamos por dentro. Doblo, lo llevo hacia adentro y engrapo. Voy a repetir la misma acción con todas las esquinas. Voy a recortar el excedente de tela. No voy a pegarme en las grapas porque eso puede causar que se deshilachen las orillas y la tela se rasgue por la tensión que existe. Solamente voy a tratar de acercarme a la misma madera, y a esa altura voy a cortar. Una vez que quitemos las orillas, ya queda nuestra tela. Vamos a escucharla que está bien tensa. Podemos sentirla que está continua, en ningún momento se nos hunde la mano, que sintamos un vado, ¿sí? Y esto, el sonido y la textura nos van a indicar que ha quedado bien tensa, y ahora podemos pasar al siguiente paso. Voy a trabajar en un bote amplio con el gesso a una parte de agua para que se diluya. El gesso es un material para imprimir la tela, es decir,
para bloquearla y que podamos poner pintura sobre ella sin que la tela absorba la pintura por completo y que la pintura no se caiga con el tiempo. Sin embargo, el gesso es un material muy económico. Eso tiene sus ventajas porque lo hace accesible y lo hace muy práctico, pero también tiene sus desventajas porque aún no conocemos del todo cómo envejece. Hay obras que fueron pintadas sobre gesso y con acrílico que han envejecido muy mal y han comenzado a desprenderse del lienzo, y hay otras que siguen estando bastante bien preservadas. Entonces es un poco azaroso cómo estas obras se van a sostener a lo largo del tiempo. Sin embargo, para un resultado inmediato que va a durar bien unos años, el gesso es un material bastante accesible que nos puede ahorrar tiempo y dinero. Si a ti te interesa que tus obras duren muchísimos años, tienes que informarte sobre la preparación de cretas y el trabajo con materiales mucho más profesionales en este tipo de obra. Y después con la brocha voy a aplicarlo de manera uniforme sobre la superficie. Muy bien, ahora voy a dejarlo descansar hasta que esté seco al tacto y voy a repetir. Voy a ponerle unas 5 capas, yo creo, porque estoy trabajando las bastante delgaditas y con eso será suficiente. Muy bien, ya está lista la base para comenzar a pintar. Pero antes de empezar a hacer el trazo del dibujo, quiero compartirte la idea de la cual surgió esta pintura, que es un bodegón o una naturaleza muerta. Aquí está el boceto, voy a ponerlo en pantalla para que lo podamos ver mejor. Es muy importante ver esta parte porque no hay que empezar a pintar sin saber qué es lo que vamos a pintar, a menos que nuestro cuadro querramos que se base mucho en la intuición y querramos que se base mucho en la prueba y el error. Pero si no es así, siempre hay que tener bien planificado qué vamos a hacer. En este caso, mi bodegón tiene la temática del mar, específicamente del Pacífico de México y específicamente de las costas de Oaxaca. Ahora, en cuanto a la composición, si pueden ver, la imagen está muy desequilibrada. Por lo tanto, en la obra final, como pueden ver aquí atrás, hubo muchos elementos que cambiaron de posición. Específicamente el pez vela, porque el pez vela estaba apuntando hacia afuera y creaba un ángulo muy desagradable, y en cambio al centrarlo y a dejar la vela justo detrás, crea una pirámide mucho más estable y agradable a la vista. Es un triángulo muy sencillo, pero al combinarlo con un triángulo invertido en la parte de abajo que las almejas insinúan, genera esa composición piramidal que yo quería y que le da un trabajo más armónico, una composición más armónica a la imagen en general. El lienzo está acabado. Ahora puedo comenzar a dibujar sobre él. Este dibujo me va a ayudar a guiarme para la pintura. Le puse mucho más detalle de lo que normalmente usaría, pero esto me va a ayudar a mostrarles mejor cómo es que trabajo y poder pintar mucho más rápido. Cuando trabajes un boceto sobre la tela de esta manera, vas a notar que es muy diferente a trabajar sobre papel, incluso que trabajar con papel de un alto gramaje. ¿Por qué? La textura de la tela va a hacer que se quite mucho grafito de nuestro lápiz. Por lo tanto, es importante siempre trabajar a mano alzada y nunca apoyar el dorso de la mano, porque nos vamos a arrastrar el dibujo. Y poca presión, muy poca presión, porque aunque trabajemos con muy poca fuerza, el dibujo va a quedar muy bien marcado. Así que recuerden, suave y sutil en sus trazos. Ya que tengas el dibujo preliminar, seguramente vas a tener muchas ganas de comenzar a pintar. Sin embargo, si te aceleras, probablemente al poner la primera pincelada vas a llevarte el dibujo por completo o parcialmente y tu color se va a ver muy sucio. Esto se evita si tienes un boceto muy suavecito, con muy poco detalle, que solamente te insinúa las figuras principales. Eso sería lo ideal en la mayoría de los casos. Sin embargo, si como en esta ocasión trabajaste una imagen muy detallada y muy cargada de material,
vas a querer utilizar una laca de dibujo para que tu imagen no se barra, no se corra. No utilices barnices o selladores para pintura, porque eso te va a alisar tanto la superficie de la tela que ya no vas a poder pintar sobre ella, o aunque puedas, la pintura se va a caer con mucha facilidad. En cambio, una laca de dibujo, una pasada muy suave, te puede ayudar a que el dibujo se quede fijo, pero que aún haya suficiente porosidad para la pintura. Muy bien, en este video ya vimos cómo trabajar un soporte desde cero, bastante sencillo y económico, que nos puede ayudar para nuestras obras. Y en los siguientes vamos a estar viendo cómo trabajar en color desde la base y después los detalles. Si te interesa, mantente atento porque pronto voy a publicar los demás videos. Hasta luego.